Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a este vídeo de primeras impresiones sobre Windows 10 y bienvenidos sobre todo a Windows 10, que es lo que ahora estáis viendo en vuestras pantallas. Vamos a hablar un poco de cuáles son las novedades, qué cosas interesantes hay y cuáles son algunos de los problemas a los que se ha enfrentado esta nueva versión del popular sistema operativo. En primer lugar, vamos a hablar brevemente de la instalación, ya que, aunque no es un tema muy emocionante que discutir, realmente es importante, ya que es lo primero que tendréis que hacer para usar el nuevo Windows 10 y además puede dar algunos problemas en ciertos casos. En primer lugar, para instalar Windows 10, como ya habréis observado en vuestro Windows 7 u 8, en la parte inferior derecha, en la zona de notificaciones de la barra de tareas, os habrá aparecido el icono que os permite reservar Windows 10 para probarlo gratuitamente durante un año. Microsoft decidió que tal vez sea una buena idea dejarnos probarlo un año, y eso es porque deben de estar realmente orgullosos y convencidos de que su producto es bueno. En cualquier caso, una vez hayáis reservado, observaréis que no todos pueden actualizar al mismo tiempo, es decir, seguramente tengáis amigos o familiares que ya hayan podido actualizar su sistema y vosotros no, o tal vez vosotros sí hayáis podido actualizar a Windows 10 ya, mientras que conocéis a personas que no. Esto se debe a que Microsoft es incapaz de distribuir Windows 10 en un volumen tan grande a la vez, porque probablemente hay millones y millones de usuarios que quieren probarlo. Así que cada día se permiten algunas miles o tal vez decenas de miles de descargas, pero no más. Así que lo probaréis cuando os llegue el turno. Y es cierto que existen algunos trucos para forzar que esta descarga suceda, pero de todas formas no os aconsejo que lo hagáis porque podríais tener problemas con Windows si corrompéis los archivos. En cualquier caso, una vez descargado podréis instalarlo, pero tened en cuenta una cosa: si no tenéis vuestro Windows actualizado absolutamente con todo lo que se pueda actualizar, es decir al 100%, probablemente no se os permitirá pasar a Windows 10. En mi caso, mi Windows 7 tenía pendientes algunas actualizaciones de seguridad y por eso no pude actualizar a Windows 10. Aun después de haber aceptado el diálogo que me exigía que reservara la copia y todo, se quedaba cargando la pantalla pidiéndome que esperara, pero nunca avanzaba, hasta que al final me di cuenta y lo pude arreglar. La instalación no os debería dar ningún problema, ya que todo está hecho de forma cuidadosa e incluso no debería ser necesario que guardéis vuestros archivos previamente. Por supuesto, es una buena idea que lo hagáis, ya que si algo se perdiera, podríais lamentarlo. Pero, en mi caso, después de actualizar todo, todos los archivos seguían estando en su sitio y además todas las aplicaciones seguían funcionando igual que lo hacían antes. Con lo cual, se puede decir que la transición de Windows 7 o Windows 8 es bastante limpia y con ello es posible que podáis usar todo sin demasiadas molestias. Eso sí, hay algunas excepciones. Inmediatamente después de haber actualizado Windows 10, empezó a haber problemas con el driver de la tarjeta gráfica. Otras personas han informado sobre problemas con drivers de los teclados o de las tarjetas de sonido o de cualquier otro periférico que necesite drivers en general. En mi caso, pude resolver el problema simplemente descargando los drivers oficiales de Nvidia para mi GT 520 y borrando los drivers genéricos que Windows había colocado en su lugar. Con este nuevo Windows 10 se ha generado una polémica que merece la pena mencionar, y es que durante la instalación aparecerá una ventana en la que se nos pedirá que elijamos una configuración, y existe una configuración rápida y luego una personalizada. Pero esto realmente no va de configuración en absoluto, porque no nos preguntará sobre cosas como la moneda, la hora local o la franja horaria. Lo que nos va a preguntar es sobre cuestiones delicadas de seguridad. Y es que por defecto, Windows 10 está configurado para recabar datos de uso en nuestro ordenador, de forma que prácticamente cualquier cosa que hagamos con el sistema operativo va a ser grabada y enviada a Microsoft. Supongo que la idea original consiste en usar estos datos para ver cómo se usa Windows 10 y para poder mejorarlo poco a poco, pero muchas personas han visto en esto una vulnerabilidad con la cual Microsoft es capaz de espiar a los usuarios, y ya hay un verdadero escándalo en Twitter y en otras redes sociales donde todo el mundo dice que Microsoft con su Windows 10 ha lanzado una especie de spyware, una especie de programa capaz de espiar. Así que si no os fiáis mucho,
os recomiendo que no os saltéis la configuración rápida y que apaguéis absolutamente todo tipo de envío de datos, ya sean anónimos o no, para que naveguéis de forma más segura y uséis vuestro sistema operativo sin preocuparos por nada. Incluso después de haber terminado la instalación, sufrí algunos problemas extra. Como podéis ver, esto es la nueva barra de inicio o de tareas de Windows 10, pero desgraciadamente al principio no todo funcionaba. Por ejemplo, el botón de inicio, que debería abrir el menú, al clicar no hacía nada y todos estos simbolitos no funcionaban, todo estaba colgado porque estaba cargando permanentemente y además algunos habían desaparecido, es decir, ni siquiera se veían. E incluso pulsando control alt y suprimir para abrir el menú de administración no podía hacer nada, ya que el ordenador no podía responder, así que al final no me quedó más remedio que reiniciar usando el botón de la carcasa. En cualquier caso, después de algunos reinicios, unos 3 o 4, todo se arregló y Windows 10 comenzó a funcionar al fin de forma más fluida. En cualquier caso, ya está bien de hablar de la instalación. Vamos a echarle un vistazo a Windows 10 propiamente dicho. Como os decía hace poco, esto es la barra de tareas del nuevo Windows 10. Como veis, ahora es más elegante y ahora sigue otra filosofía de diseño, mientras que antes estaba muy de moda usar efectos como transparencias, brillos, sombras. Ahora se ha impuesto el estilo más sobrio del Material Design, que consiste simplemente en usar formas geométricas, colores planos, sin mucho alarde. Lo cual es bueno, porque así no necesitamos que la tarjeta gráfica esté permanentemente procesando efectos, ya que al final casi toda la interfaz es un montón de cuadrados de diferentes colores, lo cual no es en absoluto un esfuerzo para las tarjetas gráficas modernas. Y bien, vamos a hablar de algunas de las novedades. En primer lugar, veréis que aquí hay una barra enorme en la que pone buscar en la web y en Windows. Si pincháis encima, se abrirá Cortana, que es el nuevo asistente personal que se ha implementado en Windows 10, inspirado en Cortana de la serie Halo, de los videojuegos. Como veis, aquí se explica algunas cosas que nos permite hacer, como por ejemplo apuntar citas, escribir emails o buscar cosas, y en general es una especie de superbuscador donde se supone que podemos hacer cosas lógicas como por ejemplo buscar directamente desde internet cosas, aunque solo se puede usar Bing por ahora, no podéis usar Google o Yahoo, pero eso es normal ya que Microsoft obviamente apoya su propio producto. Y se supone que también podéis escribir preguntas chorras como por ejemplo ¿qué regalo le hago a mi novia? O ¿qué puedo comprarle a mi madre por su cumpleaños? Vamos a probar a ver si funciona. Y vamos a ver, y como veis se abre simplemente el navegador de internet y ejecuta una búsqueda en Bing, lo cual no es demasiado glamuroso, así que tampoco es tan increíble. Si me preguntáis a mí, podríais haber hecho lo mismo abriendo directamente vuestro buscador. Pero lo que sí que tiene de bueno Cortana, y eso hay que reconocerlo, es que nos permite explorar cosas de Windows. Es decir, igual que antes teníamos la ventana de ejecutar para ejecutar ciertos programas de Windows o el buscador para encontrar archivos y carpetas, Cortana hace todo eso desde este simple cuadro de texto. Y además lo hace bastante rápido, porque cuando escribimos algo encuentra enseguida lo que buscamos. Y voy a aprovechar esta oportunidad para enseñaros algunas cosas más. Una de las primeras cosas que me ha llamado la atención sobre este Windows es que parece que se inicia más lento que mi antiguo Windows 7. Vamos a comprobar cómo está la configuración de inicio de sistema. Para eso usamos un comando bastante antiguo que se llama msconfig. Esto existe desde Windows XP. Podéis probarlo en vuestro ordenador. Como veis, aquí está el programa, vamos a darle para que se ejecute. Y esto básicamente nos enseña la configuración de arranque de Windows. Y aquí podéis ver qué servicios se inician. Los servicios los proporciona el sistema operativo para que lo usen los programas, tanto los del propio Windows como cualquier otro tipo de programa de terceros. Lo que deberéis hacer es ocultar los servicios de Microsoft y comprobar si de los restantes queda alguno que deberíais apagar. Por ejemplo, como veis, tengo apagada la actualización de Adobe, tengo apagada la actualización de Google, porque todo eso no es necesario cuando el sistema se inicia, pero ocupa recursos y hace que todo se inicie de forma más lenta. Con lo cual, actualmente podéis ver que solo tengo mi antivirus iniciándose con el ordenador, lo cual es lógico.
pero aún así Windows 10 se inicia más lento que antes. Otro problema común que persiste desde Windows XP, pasando por Windows Vista, Windows 7 y Windows 8, es que al parecer Windows es incapaz de detectar correctamente cuántos núcleos lógicos tiene nuestro procesador. Si vamos a la pestaña de arranque y a opciones avanzadas, podéis ver lo siguiente. En mi caso pone número de procesadores 4. Esto está bien, pero si está bien es porque yo lo he cambiado. Por defecto esto estaba colocado en 1 y esta casilla estaba apagada. Así que la primera vez que abráis esta ventana, si nunca lo habéis hecho, os encontraréis con esto. Bien, en mi caso tengo un i3, el cual posee 2 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos. Vamos a hacer una pequeña prueba para que entendáis de lo que hablo. Voy a dejarlo así es como estaba por defecto, ¿de acuerdo? Aceptamos. Y voy a pulsar Control Alt y suprimir para abrir el monitor de rendimiento. Para ejecutarlo, bueno, en primer lugar, como veréis, aquí se nos explica cuánto ocupan los procesos, los programas y demás. Pero, si vamos a rendimiento, veréis una especie de gráfico simplificado, voy a abrirlo a pantalla completa, en el cual se nos explica cuánta memoria se está usando, qué cantidad de CPU se está empleando. Como veis es bastante alta, pero simplemente porque estoy capturando la pantalla. Pero lo que es más interesante es el monitor de recursos. Como os decía, vamos a abrirlo. Y esto es algo que existe en bastantes Windows desde hace tiempo también. Voy a maximizar. Bien, como podéis ver, aquí tengo mis 4 CPUs, ¿de acuerdo? Y en teoría los está detectando. Pero esto no va del todo bien en algunos Windows. Y se debe a que, por alguna razón, Windows no es capaz de entender cómo se separan exactamente los núcleos, a no ser que nosotros se lo digamos. Y es muy desconcertante. En versiones anteriores de Windows era muy evidente porque las gráficas eran iguales. Para que lo entendáis, en teoría, la gracia de tener 4 núcleos lógicos es que a cada núcleo se le permite hacer cosas independientes. De forma que, por ejemplo, si abrimos 4 programas a la vez, eso no hará que el ordenador se quede bloqueado, porque cada núcleo procesa una cosa diferente. Por lo tanto, cuantos más núcleos tengamos en nuestro procesador, más cosas podremos hacer a la vez sin colgar el ordenador. Y antes, como os decía, era evidente que la cosa no funcionaba bien, porque cada gráfica de estas 4 debería ser diferente, pero había parejas iguales, lo que significa que en vez de haber 4 procesos diferentes, solo había 2 procesos diferentes. Actualmente parece que esto está ligeramente corregido, ya que parece que cada gráfica es diferente. Es difícil distinguirlo así. Pero esto también puede ser porque, aunque he cambiado esta opción de antes, no he reiniciado el ordenador. En cualquier caso, os recomiendo que marquéis que el número de procesadores es 4. Que por cierto, si os fijáis, se había quedado en 4. Por alguna razón automáticamente. Pero por defecto ya os digo que estará en 1. Así que, incluso aunque tengáis un i7 de 10 núcleos, no os servirá de mucho si no tenéis eso marcado, ¿de acuerdo? Y volviendo al tema del rendimiento, como podéis observar, Windows 10 está consumiendo actualmente 2,2 GB. Y solo tengo abierto Google Chrome, el cual obviamente consume bastante. Voy a apagarlo, ¿de acuerdo? Ha bajado 1,8 y obviamente tengo el propio monitor de recursos y el ATUB Catcher, que es el que uso para grabar este vídeo, para capturar lo que se ve en mi monitor. Aún así, es un consumo exageradamente alto, porque Windows 7 consume más o menos lo mismo, incluso un poco menos. Pero se supone que este Windows debería consumir menos memoria que ningún otro, porque se han pulido problemas que había antes, se ha mejorado el rendimiento, la interfaz, como os he dicho, ahora es más sobria y consume menos recursos. Aún así, parece que el consumo de memoria es bastante alto. Si habéis probado alguna vez el sistema operativo Linux, alguna de sus distribuciones más económicas como Debian ocupa unos 250 MB para funcionar. Incluso existe una distribución llamada Ubuntu, que es la versión light de Ubuntu, que es una de las distribuciones más famosas. Y la cuestión es que esa distribución ocupa solo unos 70 MB para funcionar dentro del escritorio. Y en cambio, como veis, Windows ocupa casi 2 GB, lo cual es una auténtica monstruosidad. En mi caso no me importa mucho porque tengo 8 GB y casi cualquier ordenador moderno debería tener
algo de una cantidad de memoria por el estilo, alrededor de unos 8 GB, tal vez 6, incluso más. Pero aún así no creo que tener un cuarto de tu memoria RAM ocupada por el sistema operativo sea una buena idea, sobre todo si os gustan los videojuegos y demás. Pero no nos precipitemos, ahora hablamos de eso también. Voy a cerrar este monitor, ¿de acuerdo? Y vamos a echar un vistazo a otro elemento interesante, es el menú inicio. Como veis, es bonito, no es muy diferente de lo visto en Windows 8. Veis lo típico, tenemos predicciones meteorológicas, noticias, tenemos acceso a ciertas aplicaciones importantes. Y como veis aquí sale, por ejemplo, el dibujo del Candy Crush Saga. Ahora os explico. Antes quiero llamaros la atención sobre una cosa. Se supone que este Windows es una especie de sistema operativo integrado, que debería ser válido para teléfonos, para PCs con tableta, para ordenadores de sobremesa y todo tipo de dispositivos. Y el problema es que algunas cosas se han simplificado demasiado. Por ejemplo, si abro la configuración, observad esta ventana. Es como si fuera el menú de un teléfono móvil. Y puede que eso esté bien en un móvil, pero en el ordenador es demasiado sencillo, como si asumiera Microsoft que los usuarios no saben lo que están haciendo. Y lo que yo quiero realmente hacer no es acceder a este menú, sino acceder al panel de control. Y sinceramente, no tengo ni idea de dónde está el panel de control. La única forma que he averiguado para entrar es escribir panel de control en Cortana. Que de acuerdo, es un sistema rápido. Por otro lado, veréis que esto no tiene mucha diferencia respecto a como era antes, excepto que algunos iconos han cambiado. En mi opinión ahora son más feos. No sé si coincidiréis. Pero en fin. Solo quería explicaros eso. Bien, volviendo al tema del Candy Crush Saga. Se supone que ahora no existen juegos como antes, es decir, ya no está el solitario o el buscaminas, esos juegos clásicos que supongo que algunos o muchos de vosotros habréis usado para matar las horas muertas, valga la redundancia. Ahora todo eso ya no está, solo hay un juego en el ordenador por defecto con Windows y es el Candy Crush Saga. Lo siento, son malas noticias porque para empezar yo personalmente no creo que el Candy Crush Saga se pueda llamar juego. Pero además esto nos lleva a otra cosa, y es que Microsoft ha integrado una tienda de aplicaciones dentro de Windows, así que ahora esto se parece cada vez más a lo que tendríamos en Android o en iOS o en cualquier otro tipo de sistema operativo por el estilo. Incluso en Linux hay una tienda de aplicaciones. En este caso, si pinchamos en esta bolsa con el icono de Windows, lo cual por cierto no es muy original porque en Android inicialmente el icono también era una bolsa con el icono de Android, en fin. Llegamos a este market o a esta tienda de aplicaciones y la verdad es que esto es lo típico, no hay nada sorprendente. Tenemos las categorías de siempre como aplicaciones, juegos, música, películas y demás. Por ahora la oferta es escasa. Por ejemplo, imaginad que me gustan los juegos de estrategia, así que entro en estrategia y lo que me encuentro es que apenas hay unos 15 o 16 juegos, lo cual es bastante triste. Hay otras categorías más populares, pero aún así esto no es muy satisfactorio. Otra cosa interesante de esta tienda, al menos según Microsoft, es que si compramos una aplicación desde Windows 10, ya sea en el teléfono móvil, en la tableta o en el ordenador, podremos usarla en cualquier otro dispositivo con Windows 10 que tengamos vinculado, como nuestro. Es decir, por ejemplo, si compro este juego aquí en el ordenador, se supone que luego si enciendo un móvil con Windows Phone, que esté vinculado a mi cuenta, podré jugar al juego también. Esto es una idea que tiene Microsoft para llevar la experiencia a todos los dispositivos y demás. En fin, es el típico lenguaje de marketing, pero en el fondo, como veis, todo está cargado de aplicaciones, algunas de las cuales ya cuestan dinero y otras, como veis, se anuncian como gratis, pero al final, como ya imaginaréis, todo se financia con microtransacciones o con publicidad, así que gratis, como ya imaginaréis, no hay muchas cosas que provengan de Microsoft, por no decir ninguna. Otra novedad interesante, solo si tenéis una Xbox One, es que es posible hacer ciertas cosas, como transmitir por streaming la señal entre el ordenador y la consola, o por ejemplo si tenéis un vídeo guardado en vuestra Xbox como una repetición de un partido de FIFA o de una partida del Call of Duty, podríais verla desde el ordenador. Sinceramente no me parece algo demasiado emocionante porque lo podríais ver también desde la propia consola, pero en fin, ahí está
la posibilidad. En cualquier caso, vamos a cerrar la tienda y siguiendo con el tema de los juegos, al final Windows es la plataforma que más se usa para jugar a videojuegos. Obviamente Mac también tiene sus cosas y Linux, recientemente gracias a Steam, con una versión modificada de la distribución Debian, ha sacado su Steam OS para juegos. Pero, de una u otra forma, Windows sigue siendo probablemente el sistema operativo más usado por los jugadores. Por lo tanto, con Windows 10 llega la interesante novedad del nuevo DirectX 12. Y vamos a echarle un vistazo. Vamos a escribir el comando dxdiag, lo cual ejecuta la herramienta de diagnóstico de DirectX. ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo? Y en primer lugar la herramienta ejecutará un análisis y demás. Pero todo eso da igual. Lo interesante es esta parte de aquí, donde pone lo siguiente: versión de DirectX 11.2. Se supone que con este Windows, como os he dicho, viene la versión 12, que es la interesante. Se anunció que la versión 12 era un cambio radical, porque hasta ahora, por ejemplo, había ciertos embudos en el funcionamiento de DirectX entre el procesador y la tarjeta gráfica, lo cual significa que, aunque tanto el procesador como la tarjeta gráfica podían ir más rápido para dibujar los gráficos, la comunicación entre ambos era lenta, y es lo que limitaba los juegos actualmente. Era la razón por la que los juegos no podían tener gráficos mejores. Os lo estoy explicando de forma simplificada, técnicamente es algo más complejo. Por si os interesa, la cosa se reduce a que cuando tenemos un procesador con varios núcleos, no importa si son 8 o 10, el problema anteriormente era que solo uno de esos núcleos era capaz de comunicarse con la tarjeta gráfica para pedirle que generara gráficos y controlar los resultados. En cambio, a partir de DirectX 12, se supone que ahora todos los núcleos pueden tratar de comunicarse con la tarjeta gráfica, lo que mejora exponencialmente la cantidad de datos que se pueden intercambiar entre los dos componentes, y eso hace que los gráficos aceleren tremendamente. Pero, volviendo al tema, ¿por qué no tengo DirectX 12? Para tener DirectX 12 hay dos requisitos. En primer lugar, es necesario tener Windows 8 o Windows 10, lo que son malas noticias para los usuarios de Windows 7. Y aunque Microsoft aduce razones de seguridad y de rendimiento, a todos les parece que es una estrategia comercial para que los usuarios de Windows 7 se sientan chantajeados y no tengan más remedio que actualizar a 8 o a 10, gastando el consiguiente importe de la compra del nuevo Windows, por supuesto. Por no hablar de la piratería, pero ese es otro tema. Pero el segundo requisito, además de tener Windows 8 o 10, es tener una tarjeta gráfica bastante moderna. O dicho de otra forma, una tarjeta gráfica bastante cara, cosa que yo no tengo. Como os he dicho antes, tengo una GT 520 de Nvidia. Es una tarjeta con 1 GB de vídeo, lo cual a estas alturas es casi arcaico, ya que existen tarjetas mucho más potentes. Y la verdad es que como no juego mucho, los pocos juegos que pruebo van perfectamente con esa tarjeta y no es algo que me importe mucho. Pero en este caso, como veis, mi tarjeta es antigua, así que no puede ejecutar DirectX 12. Si es vuestro caso también, no os desesperéis, porque la versión de DirectX 11.2 tiene algo de especial. Y es una versión reducida del 12, es decir, todas las novedades del 12 que pueden funcionar con tarjetas gráficas antiguas han sido exportadas al 11.2. Lo que significa que aunque no podamos usar todas las funciones del nuevo y maravilloso DirectX 12, sí podremos usar algunas, al menos. Y por último, incluso aunque tengáis DirectX 12, os recomiendo que no empezáis a tirar cohetes, porque antes de que podáis usarlo propiamente dicho con un juego para probar la nueva potencia y las nuevas maravillas gráficas, será necesario que antes esos juegos existan. Y como DirectX 12 se ha lanzado apenas hace meses, hasta que existan los primeros juegos hechos para DirectX 12 que lo puedan aprovechar bien, pasará al menos 1 año y medio o 2 años. Y hasta que salgan los juegos que lo dominen con maestría para exprimirlo realmente, probablemente pasen 4 o 5 años. Así que os recomiendo que no empecéis la euforia, porque hasta que llegue el primer juego para DirectX 12 pasará un tiempo. Otra novedad llamativa del nuevo Windows 10 es el navegador Edge. Como sabéis, tradicionalmente Windows siempre ha integrado el navegador Internet Explorer, el cual
Al principio estaba bien porque principalmente no había ninguna competencia hace muchos años y muchos usuarios realmente no tenían los conocimientos ni las habilidades necesarias para usar otro navegador. Pero con la aparición de Chrome y Firefox, enseguida se hizo evidente que Microsoft no estaba haciendo las cosas bien, ya que comparando Internet Explorer con Firefox o con Chrome, enseguida se veía que el rendimiento era peor, estaba propenso a fallos, a errores, había muchos problemas de seguridad, era muy lento e incluso una cosa tan básica como seguir las especificaciones de HTML5 que da la W3C, que es la organización que impulsa el desarrollo de Internet en todo el mundo. Incluso algo así, Internet Explorer no lo hacía bien, porque Microsoft básicamente ignoraba muchas cosas y el resultado es que hoy en día hay páginas web modernas que funcionan con todos los navegadores excepto con Internet Explorer, lo cual deja bastante en ridículo a Microsoft. De una u otra forma, Microsoft enseguida se dio cuenta de que esto no podía seguir así que para este Windows ha decidido cambiar radicalmente. Al principio anunció que habría un nuevo navegador llamado Spartan, y luego decidieron cambiar el nombre a Edge, lo cual es incomprensible. Si querían cambiar la marca y la impresión que tiene la gente, ¿por qué han dejado casi el mismo logotipo, esta E curvada? Incluso el nombre, no sé si es que lo cambiaron por otra razón, pero yo creo que lo cambiaron porque les daba demasiada pereza cambiar el logotipo y querían seguir usando la E, no lo sé, es difícil de explicar. En cualquier caso, la buena noticia es que Edge sí que es bastante mejor que Internet Explorer. Mucha gente se queja de que hay algunos fallos de estabilidad y de que se cierra inesperadamente, pero eso es normal porque el navegador apenas tiene unos meses de vida y poco a poco los fallos se irán limpiando. Microsoft afirma que Edge es más rápido que Chrome cargando las páginas. Es posible, pero es difícil de medir, ya que para la percepción humana la diferencia de unos pocos milisegundos es imposible de detectar. Yo lo noto bastante rápido, pero seguramente sea igual de rápido que Chrome. En cualquier caso, todo eso son tonterías. Edge hace lo mismo que esperaríamos de cualquier otro navegador, nos permite ver páginas, ver vídeos, nos permite descargar archivos, todo eso está muy bien y no es realmente ningún desafío. Vamos a hacer algo realmente exigente, vamos a reproducir un programa 3D para ver realmente de qué es capaz Edge. Vamos a entrar en una página llamada babylonjs.com, ahí lo veis. Se trata de un motor 3D para hacer juegos con JavaScript en la web usando el elemento Canvas y además estos juegos son acelerados por la tarjeta gráfica. Se usa la implementación OpenGL que nos permite acceder a la tarjeta gráfica, pero se usa en concreto algo llamado WebGL, porque OpenGL se accede desde programas de escritorio y en cambio como aquí estamos usando el navegador se usa WebGL. Y bien, esto es una demo que he elegido porque está bastante bien, es bastante exigente. En ella, en cuanto Edge cargue, veremos a una especie de tren dando vueltas por un escenario. Y ahora lo estáis viendo. No sé por qué está ahora. Bien, como veis ahí está el tren dando vueltas. Y lo interesante de esta demo es que es un escenario de 3D rico, lleno de objetos. Por ejemplo, voy a moverme con el teclado y con el ratón. Como podéis ver, el agua se refleja. En fin, es una demo competente y Edge la ejecuta aproximadamente a 30 frames por segundo. Los frames por segundo es la cantidad de veces que se dibuja este escenario cada segundo, ¿de acuerdo? Cuanto más mejor, cuanto más alto sea, más fluida se verá la imagen, porque ahora si me desplazo, no sé si lo observaréis bien debido al capturador de pantalla y a que el formato del vídeo puede que no lo permita, pero la cuestión es que esto va un poco arrastrado. Lo ideal es que vaya al menos a 60 frames por segundo o más para hacer una experiencia idónea. En mi caso no voy a llegar nunca a los 60 frames porque, como os he explicado, mi tarjeta gráfica no es demasiado moderna. Si vosotros tenéis una tarjeta gráfica mejor, esto os irá de maravilla. En cualquier caso, lo que os quería decir es que Chrome ejecuta esto a una velocidad igual, por no decir la misma, y Firefox es ligeramente más lento. No os lo voy a demostrar en este vídeo, ya que tarda en cargar un rato, pero podéis tomarme la palabra y podéis hacer la prueba también en vuestro propio ordenador.
Así que Edge ha dado un gran salto adelante, ya que Internet Explorer era casi 2 o 3 veces más lento. Es decir, si Chrome y Firefox funcionaban a aproximadamente 30 frames por segundo, Internet Explorer solo funcionaba unos 10 o 12. Era extremadamente penoso ejecutando gráficos 3D con WebGL. En cambio, como veis, Edge tiene un motor de rendimiento muy bueno. Eso sí, es muy inconsistente. Igual que ahora va a 30 frames por segundo, el otro día lo probé y iba a unos 16, lo cual es muy extraño. Parece ser que ha recibido alguna actualización en los últimos días, el tiempo que he tardado en hacer este vídeo, y las cosas han mejorado, así que Edge no está mal. Yo personalmente seguiré confiando en el navegador de Google por ahora, Chrome, porque me gusta, lo llevo usando muchos años, pero definitivamente Edge es una buena opción, porque tened en cuenta que no todos los usuarios domésticos tienen la capacidad de saber descargar o instalar programas, así que al final muchas personas seguramente acabarán usando lo único que existe en el sistema operativo, que es Edge. Y al menos a todas esas personas al fin se les ha proporcionado un navegador que funciona, que puede leer HTML5 y puede ejecutar juegos bien. Así que eso es un buen servicio al usuario, y ahí tenéis a Microsoft arreglando sus errores del pasado y dejando de ser tan orgullosos, con lo cual creo que Edge, aunque no es un programa muy sólido todavía, es un buen cambio para Windows 10. Y hasta aquí llegan todas las novedades que os puedo enseñar que yo sepa. No hay mucho más que ver, y la conclusión para mí es algo agridulce. Es cierto que es un buen sistema operativo, y os diré otra cosa, para mí es exactamente igual que Windows 7. Así que la pregunta es, ¿qué razón tendría para gastarme el dinero cuando acabe el periodo de prueba si mi Windows 7 funciona exactamente igual? Obviamente mis circunstancias no son las mismas que las vuestras. Es decir, yo no puedo sacarle partido a Windows 10 porque no tengo un móvil con el sistema operativo de Windows, no tengo Windows Phone, no tengo una tablet PC, que es otra de las utilidades, porque este sistema operativo, aunque no os lo puedo demostrar, es capaz de cambiar entre modo teclado y modo táctil solo con separar la tableta del ordenador en un tablet PC, donde sabéis que se separa la pantalla del teclado. Esa es una cosa. Otra cosa interesante es que tampoco tengo la Xbox para aprovechar la funcionalidad de streaming entre las dos cosas, y obviamente tampoco soy un jugador, así que el que haya DirectX 12 o DirectX 28 también me da exactamente igual. Con lo cual la conclusión en gran parte depende del tipo de usuario que seáis. Si sois un usuario que no se dedica a jugar y que usa el ordenador para hacer otras cosas, como por ejemplo navegar por internet, leer correos, o en mi caso a veces diseño gráfico, a veces programación, a veces edición de vídeo, sinceramente no creo que merezca la pena gastarse el dinero para seguir teniendo exactamente lo mismo, pero un poco más bonito. Pero si sois unos amantes de los videojuegos, probablemente necesitaréis este sistema operativo si no tenéis Windows 8, ya que se supone que es un poco menos consumidor que Windows 8 y los juegos os irán mejor gracias a DirectX 12. Por lo demás, cuando acabe el periodo de prueba ya veremos a qué precio sale este nuevo sistema operativo. Yo por ahora estoy casi seguro de que, sin importar el precio, pasaré y volveré a Windows 7, ya que no necesito gastar dinero solo porque ahora la barra de tareas sea negra o porque Cortana me ayude a buscar más rápido. No creo que merezca la pena, pero como os digo, eso depende de vosotros, del motivo por el que uséis el ordenador, y también de si os sobra el dinero, obviamente, porque si no es muy caro, ¿por qué no? Y otra cosa que debéis saber es que al parecer Microsoft está planeando que esto sea una especie de proyecto a largo plazo. En vez de seguir con la política actual de sacar un Windows cada pocos años, la idea que tienen es convertir a Windows 10 en una especie de estándar e ir actualizándolo poco a poco, hasta que alcance un nivel bastante bueno de perfección. No quiero decir que vaya a ser perfecto, pero que sea un sistema operativo casi sin errores de seguridad, casi sin problemas, bastante estable, bastante rápido. Más o menos lo mismo que se hace con Mac o con Linux, donde en vez de sacar todo el rato nuevos y nuevos sistemas operativos, simplemente van actualizando y limpiando un sistema que ya es maduro y funciona bien. Por lo demás, esto es todo lo que os podía contar sobre Windows 10. Espero que os haya parecido interesante. Ya me diréis en los comentarios
qué os parece, si merece la pena actualizar, si cuando hayáis actualizado merece la pena quedárselo y pagar cuando acabe el año gratuito. Por lo demás, me despido de vosotros y seguimos en otros vídeos. ¡Hasta luego!